Hola, buenos días o tardes o la hora que sea. Espero que estén bien, que hayan tenido unas vacaciones lo más agradable que se pueda en estos tiempos. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver, continuar con las superficies parametrizadas. Hay básicamente tres cosas que tenemos que ver. Una, que es lo que vamos a ver hoy, quién es el vector normal y el plano tangente a una superficie parametrizada. La siguiente clase veremos cómo calcular el área de una superficie parametrizada, lo cual va a ser necesario para poder luego sacar integrales sobre superficies. Muy bien, entonces, pues recordemos que era una superficie parametrizada. Eh, supongamos que S es una superficie parametrizada. ¿Y qué era eso? Pues eso quería decir que S es la imagen de una función phi. eh, es la imagen de un conjunto D bajo una función phi, donde phi estaba definida en un dominio de R2 y su codominio era pues algún Rn. Phi normalmente había que pedirle que era continua, pero en el día de hoy vamos a pedirle además que sea diferenciable o derivable. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Vamos a tener un dominio que el día de hoy lo vamos a pedir que sea un rectángulo, aunque no necesariamente tiene que ser un rectángulo, puede ser, lo estoy poniendo aquí como un rectángulo compacto, en realidad podría ser todo R2, podría ser un rectángulo acotado por un lado y no acotado por otro lado, podría ser un círculo, cualquier subconjunto de R2 sirve para parametrizar una superficie. Muy bien, entonces vamos a considerar el caso en el que es un rectángulo y vamos a hacer un esquema de lo que significa la parametrización. La parametrización es simplemente agarrar el rectángulo, doblarlo, estirarlo y meterlo al espacio Rn. Vamos a considerar un punto U0, B0 en el dominio y vamos a fijar la coordenada, vamos a fijar primero la coordenada B0 y nos vamos a fijar en este segmento. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos variar la segunda coordenada, lo que estamos haciendo es crear una curva que vive dentro de esta superficie. Lo mismo si variamos la primera coordenada. ¿Sí? Se genera una curva en esta superficie. Muy bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta función phi, entonces, dada phi y un punto U0, B0 en el dominio, definimos dos funciones, las funciones phi B0 y la función phi U0 de la siguiente manera. Entonces, le voy a cambiar de hoja. Phi B0 va a tener como dominio el intervalo A, B. Codominio va a ser el mismo Rn y de hecho va a caer en la superficie S. ¿Sí? O sea, podemos ser un poquito más precisos, va a caer en S que vive en Rn. Y phi de B0 en el punto T está dada simplemente por phi de T veces B, perdón, phi de T, B0. Entonces, pues es el esquema que había puesto anteriormente. Tenemos aquí nuestro punto U0, B0 y estamos fijando la segunda coordenada y variando la primera coordenada. ¿Sí?
Entonces, esta raya morada que estoy pintando aquí es el dominio de la función phi de B0. Acá está mi superficie S, por aquí está el punto phi de U0, B0, y la traza de phi de B0 pues es como una curva que vive en esta superficie. Observen que como el dominio de esta función phi sub B0 es un intervalo, pues esto en realidad es una trayectoria, ¿sí? La función phi es continua, entonces phi de B0 pues va a ser continua. Y análogamente defino phi sub U0, ahora definida en el intervalo C, D, cuyo codominio también es la superficie, y ahora la definimos a través de la función phi, fijando la primera coordenada y dejando variar la segunda, ¿sí? Este de acá sería phi B0, perdón, phi U0 dt. Y lo voy a pintar aquí con otro color. Ahora estamos fijando la primera coordenada y haciendo variar la segunda, y cuando mandamos ese segmento a través de la función phi mayúscula, pues lo que obtenemos es otra curva que vive en la superficie. Muy bien, entonces estas dos curvas nos van a ayudar a definir el plano tangente. ¿De qué manera? Pues a ver, si nosotros logramos encontrar el vector tangente a la curva azul, es decir, a phi de U0, pues sería un vector tangente a la superficie. Lo mismo si sacamos el vector tangente a la curva morada. Si esos dos vectores fueran linealmente independientes, lo que estarían generando es el plano tangente a la superficie en este plano, en este punto. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo encontrar esos dos vectores y cómo generar el plano. Ok, entonces, pues, ¿quién sería el vector tangente azul? Pues sería justo la derivada de phi sub U0 en el punto B0. ¿Y quién sería el vector morado? Pues sería la derivada de phi sub B0 en el punto U0. Entonces vamos a hacerlo un poquito más general. Primero vamos a anotar, para que quede bien claro, que estas dos funciones phi sub B0 y phi sub U0, bueno, repito aquí el dominio y el codominio. Estas dos son curvas que viven en la superficie S. Y las dos pasan por el punto phi de U0, B0. De hecho, este punto es igual a phi sub B0 de U0 y es igual a phi sub U0 de B0. Muy bien. Entonces, los vectores phi sub B0 en T' y phi sub U0' en T son vectores tangentes a la superficie. Esto para cualquier punto T. En particular, si hacemos en este caso T igual a U0, pues este sería un vector tangente en el punto phi de U0, B0, y si en este caso hacemos T igual a B0, entonces este sería un vector tangente en el mismo punto. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos estos dos vectores? Para ello vamos a hacer uso de la regla de la cadena y observar que estas dos funciones son composición de la función phi con otra función. ¿Qué función es esa? Pues vamos a considerar
funciones alfa, definida en el intervalo a, b, cuyo dominio es D, el dominio de la función phi, y la función beta, cuyo dominio es el intervalo C, D, y su codominio también es D. Alfa va a estar dada por T, B0, y beta va a estar dada por U0, T. Observen que en este caso alfa prima de T es 1,0 y beta prima de T es igual a 0,1. Y con estas dos funciones podemos observar que la función phi sub B0 es precisamente phi compuesta con alfa. Y análogamente, phi sub U0 pues es la función phi compuesta con beta. Muy bien, esto quiere decir que phi prima en el punto T, phi sub B0 prima en el punto T, sería phi prima en alfa de T, que multiplica a alfa prima de T. Y análogamente, la phi sub U0 prima en T, pues sería la phi prima en beta de T, que multiplica a beta prima de T. Muy bien. ¿Y qué es esto? Pues recordemos que phi tiene, phi de u, b, pues como es una función que va de R2 en Rn, va a tener n funciones componentes. Esas funciones les podemos llamar phi1, que depende de u y b, phi2, que depende de u y b, y así nos vamos hasta phi n, que depende de u y de b. En este caso, pues, ¿quién sería la matriz jacobiana de esta función? Pues tenemos que derivar coordenada a coordenada respecto a u y respecto a b. Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, sería el gradiente de phi1, el gradiente de phi2 y así hasta llegar al gradiente de phi n. ¿Y qué es esto? Pues es la matriz formada por la parcial de phi1 respecto de u, parcial de phi1 respecto de b. Aquí ya no puse dónde está evaluado, pero ustedes lo pueden poner. Y así vamos, ahora la parcial de phi2 respecto a u, la parcial de phi2 respecto a b, hasta llegar a la parcial de phi n respecto a u y la parcial de phi n respecto a b. Este vector columna se suele denotar simplemente por la parcial de phi respecto a u. Y este vector columna se suele denotar como la parcial de phi respecto de b. Muy bien. Entonces, nosotros queríamos calcular estas dos funciones derivadas. Entonces, pues lo hacemos. Phi prima de b0 en t. Mi formulita me decía, pues la derivada de phi b0 es precisamente la derivada de phi evaluada en alfa de t que multiplica a alfa prima de t. ¿Y la derivada de phi quién era? Pues la derivada de phi era esta matriz que yo había puesto acá. Y la derivada de alfa, les recuerdo quién era alfa. Alfa era el vector t, b0. Alfa de t era t, 0, t, b0. Y por lo tanto su derivada pues era el vector 1, 0. Muy bien, entonces al momento de hacer este producto de matrices, lo que vamos... bueno, todo esto no lo puse, déjenme hacerlo un poquito más cuidadosamente. Cada una de estas parciales debe estar evaluada en alfa de t. ¿Y alfa de t quién es?
pues es variar la primera coordenada y dejar fijo la segunda, que va a ser B0. Lo mismo acá, t, B0. Y lo mismo acá, t, B0, t, B0. Ok, entonces al momento de hacer este producto, lo que me queda, hacemos el caratazo, nos da la parcial de phi1 respecto a u en t, B0, que multiplica 1, luego la parcial de phi1 respecto a b, que multiplica 0, no la escribo. En la segunda entrada sería la parcial de phi2 respecto a u en tb0, que multiplica 1, y luego la parcial de phi2 respecto a b, que multiplica 0, no la escribo, y así nos vamos hasta llegar a la parcial de phi n respecto a u en t, no sé por qué escribo b cuando quiero escribir t, de b0, y la última entrada multiplica 0, pues no la escribo. Muy bien, entonces si se fijan, este de aquí es exactamente esto que yo había escrito como la parcial de phi respecto a u en t, b0. Muy bien. Y un razonamiento análogo nos permite calcular quién sería la derivada de phi sub u0 en el punto t. Pues la formulita que teníamos nos había dicho, pues esto es phi prima en beta de t, que multiplica a beta prima de t. ¿Y qué es esto? Pues ya tenemos aquí la matriz phi prima, solo que ahora la necesitamos evaluar en beta de t. ¿Y quién es beta de t? Pues beta de t es el vector que fija la primera coordenada, la hace u0 y hace variar la segunda coordenada. Entonces, aquí cambiamos. Y todo esto va a estar multiplicando a beta prima de t. Y beta prima de t, pues ya habíamos calculado, era el vector 0,1. Al momento de hacer el caratazo, esto nos va a dar la parcial de phi1 respecto a b en u0, t. Y así nos vamos hasta la parcial de phi n respecto a b en u0, t. Y esto no es otra cosa más que la parcial de phi respecto a b en u0, t. Ok, muy bien. Pues así obtenemos estos dos vectores tangentes a la superficie en el punto phi de, bueno, cuando phi en este caso sería en el punto phi de u0, t, y en este de acá sería en el punto phi de t, p0. Muy bien, pero a nosotros nos interesa calcular los vectores tangentes en el punto phi de u0, b0. Entonces, pues, observación, lo voy a escribir aquí, observación. Los vectores tangentes eh, tangentes a las curvas phi sub b0 y phi sub u0 en phi de u0, b0 están dados por pues sería el phi sub b0' en u0, que no sería otra cosa más que esto que ya habíamos calculado aquí, phi sub, la parcial, la derivada de phi respecto de u en u0, b0, que no es otra cosa más que este vector que ya teníamos aquí. Déjenme copiarlo para ir más rápido. Y lo único que tenemos que cambiar aquí es la t, ya no es t, sino es exactamente u0. Muy bien.
Y análogamente, el otro vector tangente, pues sería la parcial de phi respecto de b en u0, b0, y está dada por esta otra expresión, cambiando t por b0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estos dos vectores van a ser muy importantes y por lo tanto les vamos a cambiar el nombre. El primero que teníamos aquí se va a llamar t sub u0 y el segundo se va a llamar t sub b0. No, no me equivoqué, este es u0 y es la derivada de phi sub b0. Este es t sub b0 y es la derivada de phi sub u0. ¿Sí? Se están intercambiando, pero cuando vemos que t sub u0 es la derivada respecto a u, ya todo tiene más sentido, y t sub b0 es la derivada respecto a b, entonces esto ya tiene más sentido. Muy bien, estos dos vectores son tangentes a la superficie en el punto phi sub u0, b0. Entonces, observación, el plano generado por t sub u0 y t sub b0 es el plano tangente a la superficie en el punto phi sub u0 b0. ¿Sí? Que es más o menos el esquema que teníamos aquí, ¿no? Teníamos estos dos vectores, en este caso este azul sería el t sub b0, el moradito sería el t sub u0 y el plano que generan esos dos sería el plano tangente a la superficie en el punto phi sub u0 b0. Ahora, hasta estos momentos todo lo que hicimos se puede hacer, no hay ningún problema. Hemos estado trabajando en Rn. Y lo que hay que tener cuidado en Rn cuando n es mayor o igual que 4 es que los planos pues no se pueden, hay ecuaciones paramétricas del plano, la vimos la vez pasada, pero no se pueden parametrizar como sí se pueden parametrizar en R3. Perdón, no hay una expresión, una ecuación de un plano de dimensión 2 en R4 o en R5, en cualquier Rn con n mayor o igual, que sea los puntos x, y, z, tales que x más 3y más 4z sea igual a 0, ¿no? Eso no se puede por una cuestión de la codimensión. Y una forma muy quizás ilustrativa de ver esto es, por ejemplo, imaginarse R4. R4, esto es así una nota cultural, que no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita, pero está bueno que lo tengan siempre. R4 es exactamente el producto de R2 cruz R2. Y para visualizarlo, lo que podemos hacer es imaginarnos que esta línea en realidad representa un R2 y esta otra línea representa otro R2. Entonces, en realidad tenemos como dos planos que se cortan, así, dos planos que se cortan en un único punto. Evidentemente esto no lo podemos ver en R3, pero sí en R4. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si tuviéramos nuestra superficie, una superficie que vive en R4, ahorita les doy un ejemplo, una superficie de 2 dimensiones, cualquier plano de dimensión 2 tangente a esa superficie va a tener mucho espacio que le sobra. ¿Sí? Va a ser como el equivalente a una recta tangente a una curva en R3. ¿Sí? En realidad puede haber muchas otras rectas que sigan siendo tangentes a esa superficie, no sé si a esa curva. No sé si se acuerdan, en el caso particular de las curvas en R3 había de hecho un plano
que se llamaba el plano osculador, que era el plano que más se parecía a la curva en ese punto. Bueno, algo similar sucede en superficies que viven en R4, en R5, en R6. ¿Sí? Y para acabar la nota cultural, un ejemplo de una superficie en R4 que digamos, su ambiente natural sería R4, aunque nosotros la solemos ver en R3, es precisamente el toro. Nosotros el toro lo podemos parametrizar sin ningún problema como una superficie en R3, de hecho lo hicimos la clase pasada. Sin embargo, su ambiente más natural es en realidad R4. En R4 ustedes pueden parametrizar al toro de la siguiente manera. Phi de U, B va a ser igual, la primera coordenada va a ser coseno de U, seno de U, coma, coseno de B, coma, seno de B. ¿Sí? Esta de aquí está parametrizando un círculo. Acuérdense que R4 es como R2 cruz R2, entonces la coordenada U parametriza como un círculo en la primera coordenada. Las segundas dos coordenadas están parametrizando un círculo en las, digamos, segundas dos coordenadas. Y el toro en realidad es como el producto de un círculo, cruz, otro círculo. Bueno, esto, si quieren convencerse que esto es más o menos el toro, pueden intentar hacerlo. De momento es solamente una nota cultural y no importa mucho. Ok, fin de la nota cultural. Y continuamos. Ok, entonces, nosotros teníamos una superficie parametrizada por una función diferenciable. Esa función diferenciable nos permitía encontrar dos vectores tangentes a la superficie en un punto arbitrario que habíamos denotado por phi de U0, phi de U0, B0. Muy bien. Y lo que nosotros queríamos encontrar era el plano tangente y pues dijimos el plano tangente va a ser el generado por esos dos siempre y cuando sean vectores linealmente independientes. ¿Y de qué manera podemos saber rápidamente si son linealmente independientes? Pues a través del producto cruz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a poner nuestras hipótesis. Sea phi definida en un dominio de R2 a R3. ¿Sí? Ahorita sí vamos a fijar el codominio, va a ser R3. En este caso, phi de U, B, pues va a tener tres funciones coordenadas, la phi 1 de U, B, phi 2 de U, B y phi 3 de U, B. Muchas veces en la literatura es fácil encontrar que esta función phi1 se llama x, phi2 se llama y phi3 se llama z. ¿Sí? En este caso particular, el vector t u0, pues ¿quién sería? Sería la parcial de phi1, digamos la parcial de x, si estamos con esta notación respecto a u en u0, b0, coma, la parcial de y respecto a u en u0, b0 y la parcial de z respecto a u en u0, b0. Si no les gusta usar X, Y y Z, usen parcial de phi1, parcial de phi2, parcial de phi3, lo que a ustedes les guste más. ¿Sí? Y como estamos en R3, también lo podemos expresar esto como la parcial de X respecto a U en U0, B0, que multiplica al vector Y, acuérdense, Y es el vector con coordenadas 1, 0, 0, más la parcial de Y respecto a U en U0, B0, que multiplica al vector J, más la parcial z respecto a u en u0, b0, que multiplica al vector k. ¿Sí? Y análogamente, t de b sub 0 sería lo mismo, lo voy a copiar, pero las parciales ya no son respecto a u, son respecto a la segunda variable, que en este caso se llama b. ¿Sí? Muy bien.
Ok, muy bien. Entonces, tenemos esta situación, tenemos esta parametrización para poder calcular estas vectores t sub u0 y t sub v0, necesitamos que phi sea diferenciable. ¿Sí? Al menos en el punto u0, v0. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, definición. Bajo estas hipótesis, es decir, tenemos una superficie parametrizada por una función phi diferenciable en el punto u0, v0. Tenemos estos dos vectores tangentes, t sub u0 y t sub v0. Entonces, si estos dos vectores son linealmente independientes, o en otras palabras, si t sub u0 cruz t sub v0, este es el producto cruz que ahorita recuerdo, es distinto de cero, entonces el plano tangente a la superficie en el punto phi sub u0 p0 está dado por la ecuación x menos x0 y menos y0 z menos z0 que multiplica producto punto a n igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación. Ahora me van a decir, pero ¿quién es n y quién es x0 y quién es y0 y bla, bla, bla? Muy bien, los definimos. Donde phi de u0, v0 tiene coordenadas x0, y0, z0 y n es el producto cruz del vector t sub u0 con t sub v0. Este de aquí se llama el vector normal a la superficie en x0, y0, z0, o es decir, en phi de u0, v0. Entonces, recordemos que cada que tenemos dos vectores, en este caso, pues este u0, t v0, el producto cruz me da un vector ortogonal a los dos, ¿sí? Entonces, si estos dos vectores generan el plano tangente a la superficie, pues es lógico que el vector normal va a ser el vector normal al plano tangente a la superficie. Y por lo tanto, esta ecuación es precisamente la ecuación del plano que pasa por x0, y0, z0 ortogonal al vector n. Es decir, pues es la ecuación del plano tangente que estamos buscando. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y ya con eso acabaríamos la clase de hoy. ¿Sí? Entonces el primer ejemplo en realidad es uno que ya conocíamos, el de la gráfica de una función, que sabíamos sacar el plano tangente de otra manera. Vamos a hacerlo de esta manera y recordar cuál era la otra manera. Ok. Entonces sea G definida en un rectángulo, A, B, cruz C, D, que vive en R2 y cuyo codominio es R. Vamos a considerar S, la gráfica de G. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí mi rectángulo y tengo acá, pues no sé, la gráfica de la función. Aquí, por ejemplo, esto de aquí. Muy bien. ¿Y cómo parametrizo yo esta gráfica? Esta de aquí es S. Pues S va a ser igual a phi de A, B, cruz C, D, donde phi es la parametrización que vimos la clase pasada. Phi de U, B, pues va a ser U, B, G de U, B.
creo que lo vimos la clase pasada, cómo parametrizar la gráfica de una función, pues se parametriza de esta manera. Muy bien. Ok, entonces si tomamos un punto U0, B0, ¿quién serían los vectores T sub U0 y T sub B0? Pues muy bien, el vector T sub U0 me dice agárrate esta función y derívala respecto a U y evalúala en U0, B0. Pues entonces derivamos la primera coordenada respecto a U, es 1. La segunda coordenada respecto a U es 0. Y la tercera coordenada respecto a U sería la parcial de G respecto a U y la tenemos que evaluar en U0, E0. ¿Sí? Ok. Hacemos lo mismo, pero ahora derivamos respecto a B. La derivada de U respecto a B es 0. La derivada de B respecto a B es 1. Y por último nos quedaría la parcial de G respecto a B evaluada en U0, B0. Ok. Estos son los dos vectores tangentes, ¿sí? Por ahí hay un vector tangente, por ahí está el otro vector tangente. Necesitamos sacar el producto cruz. Entonces, para calcular el producto cruz de estos dos vectores, recordemos que si tenemos dos vectores, digamos, omega y ¿qué otra letra no he usado? Mejor, dos vectores alfa y beta. El producto cruz de alfa con beta se obtiene a través de la siguiente matriz, ¿sí? Sacamos el determinante, es una especie de matriz en el que el primer renglón son los vectores I, J y K, entonces propiamente no es una matriz de las normalitas. Luego ponemos aquí las entradas del vector alfa y por último las entradas del vector beta, ¿sí? Podemos pensar que alfa tiene coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta tiene coordenadas beta 1, beta 2, beta 3. ¿Sí? Calculamos el determinante y ese sería el producto cruz. Muy bien, en nuestro caso, el producto cruz va a estar dado de la siguiente manera. TU0 cruz T sub B0 sería el determinante de la matriz IJK, 1, 0, parcial de G respecto de U en U0, B0, 0, 1, parcial de G respecto de B en U0, B0. Muy bien. ¿Y qué es esto? Pues calculamos la primera entrada, bueno, sería la primera multiplicamos I por el determinante de esta matriz, nos quedaría menos parcial de G respecto de U en U0, B0, que multiplica el vector I. Luego sería menos J, que multiplica al determinante de la matriz formada por la primera y tercera columna, es decir, menos parcial de G respecto de B, U0, B0, por J, más K por el determinante de esta pequeña matriz, que es 1, ¿sí? Más K. En otras palabras, este vector es el que tiene coordenadas menos parcial de G respecto de U en U0, B0, menos parcial de G respecto de B en U0, B0, 1. Y si recuerdan, cuando en cálculo 3 se calculó quién sería el plano ortogonal a la gráfica de una función, quién sería el vector ortogonal a la gráfica de una función, nos daba precisamente este vector. Bueno, dependiendo cómo lo hicieran, podría dar que las primeras dos entradas fueran positivas y aquí aparecía un menos 1. De ambas formas está perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos el vector normal. ¿Quién sería entonces el plano tangente a la superficie? Por lo tanto, el plano tangente a la gráfica de G está dado por pues la ecuación que sería x menos x0, y menos y0,
z menos z0, producto punto n igual a 0. Pero en nuestro caso, ¿quién es x0, y0 y z0? Pues es x0 sería u0, y0 sería b0 y z0 sería g de u0, b0. ¿Y quién sería n? Pues ya lo calculamos, menos la parcial de g respecto a u en u0, b0, menos la parcial de g respecto a b en u0, b0, coma 1, todo esto nos tiene que dar igual a 0. Esta de aquí sería la ecuación del plano tangente a la gráfica de una función en el punto u0, b0, g de u0, b0. Muy bien. Siguiente ejemplo. Vamos a considerar la siguiente superficie. Ejemplo. Sea phi de todo R2 en R3 dada por phi de u, b igual a u coseno de b, u seno de b, u cuadrada más b cuadrada. Entonces, el primer ejercicio es parametrizar esta superficie en el GeoGebra para que vean qué forma tiene. Van a ver que es una especie de cono chistoso. Y lo que vamos a hacer ahorita es calcular la ecuación del plano tangente en el punto phi de 1,0. ¿Sí? Entonces, calcular la ecuación del plano tangente en phi de 1,0. Entonces, primero tenemos que calcular quiénes son los vectores t sub u0 y t sub b0. Pues t sub u0 derivamos respecto a u, entrada, entrada. Entonces, la primera respecto a u sería coseno, pero la evaluamos en u0, b0, entonces sería coseno de b0. La segunda entrada sería seno de b0. Y por último, derivamos u cuadrada más b cuadrada respecto a u, sería 2u0 porque le estamos evaluando. Ok. Y análogamente, t sub b0 sería menos u0 seno de b0, coma u0 coseno de b0, coma 2b0. Pero a nosotros nos interesa cuando u0 es igual a 1 y b0 es igual a 0. Entonces, digamos, t1 sería coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y nos quedaría aquí un 2. Y el t0 sería seno de 0 es 0, 1 por coseno de 0 sería 1 y 2 veces 0 pues sería 0. Ok. ¿Quién sería el producto cruz de T1 con T0? Pues hacemos rapidísimo, sería IJK 102010. Chequen en sus casas con calma que esto nos da exactamente menos 2,01. Y por lo tanto, la ecuación del plano tangente a la superficie en phi de 1,0, pues está dado por, sería x, bueno, para empezar, ¿quién es phi de 1,0? Phi de 1,0 sería 1 por coseno de 0, 1, 1 por seno de 0, 0, y 1 cuadrada más b cuadrada, u cuadrada más b cuadrada, nos quedaría 1.
¿sí? Entonces, la ecuación estaría dada por x menos 1, y menos 0, z menos 1, producto punto, el vector normal, y el vector normal era este de aquí, menos 2, 0, 1. Hacemos las cuentas y esto nos da menos 2 que multiplica a x menos 1, 0 por y se anula, y más z menos 1. Perdón, todo esto lo tenemos que igualar a 0. Por lo tanto, la ecuación que estamos buscando sería z menos 1 menos 2x más 2 igual a 0, o en otras palabras, z menos 2x más 1 igual a 0. Ok, si no me equivoqué, esta sería la ecuación. Muy bien. Y el último ejemplo que vamos a ver, en realidad no vamos a calcular el plano tangente, eso lo van a hacer ustedes en el quiz, pero es una forma distinta de parametrizar una superficie. Entonces el ejemplo que vamos a ver es el del hiperboloide de una hoja dado por la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1. Pues es un hiperboloide. Sí, es una especie como de, ¿cómo se llama? Hay un juego así, no me acuerdo cómo se llama. Ok, muy bien. Entonces, nosotros notamos que para cada z, si cortamos el hiperboloide con un plano paralelo al plano XY, pues lo que obtenemos es un círculo, ¿sí? Y el radio de ese círculo va a depender de z. ¿De qué manera? Pues a ver, las coordenadas de ese círculo, o sea, para cada z fijo, las coordenadas del círculo van a estar dadas por la coordenada x, la podemos parametrizar como el radio por coseno de teta. La coordenada y la podemos parametrizar por el radio, seno de teta. ¿Y quién sería el radio? Pues el radio sería la raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Pero como sabemos que x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada es igual a 1, nosotros sabemos que pues el radio al cuadrado menos z cuadrada es igual a 1. O en otras palabras, z es igual a, pasamos z restando, sería igual al más menos la raíz de r cuadrada menos 1. Entonces, una primera forma de parametrizar, que no es correcta, no está muy bien, pero digamos es una primera aproximación a la fórmula que estamos buscando, sería con dos parámetros, un parámetro que sería el teta, que es el ángulo, y otro que sería pues este radio. Entonces sería como phi de r teta. Déjenme ponerle phi tilde porque no es la que estamos buscando. Phi tilde de r teta dada por r coseno de teta, r seno de teta, más menos r cuadrada menos 1. Entonces aquí aparecen dos variables, la variable teta y la variable r. Pero noten que realmente esto pues no es una parametrización porque esto de aquí no es ninguna función, ¿no? Puede tomar dos valores y eso pues no está permitido para las funciones. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es escribir r y esta expresión en términos, esta expresión pues es como z, entonces en realidad necesitamos expresar r y z como funciones de un segundo parámetro que podemos llamar, digamos, 1, ¿no? Entonces, tanto el radio como la coordenada z tienen que ser funciones de un segundo parámetro. ¿Y qué sabemos? Sabemos dos cosas. Primero, que tanto r como z cumplen esta relación. Y la segunda es que el radio, ese sí, siempre es mayor o igual que 0. La z, noten que va de menos infinito a infinito, pero el radio siempre lo estamos considerando mayor o igual que 0. Ok, entonces nos vamos a fijar en esta expresión, que es subrayé aquí, y nos vamos a acordar de las funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Entonces, les recuerdo que el
coseno hiperbólico de u está dado por e a la u más e a la menos u entre 2. El seno hiperbólico de u está dado por e a la u menos e a la menos u entre 2. El coseno hiperbólico siempre es mayor o igual que 0 y el seno hiperbólico pues puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito. ¿Sí? Y además cumplen, estas dos funciones cumplen que el coseno cuadrado hiperbólico, perdón, lo voy a poner, el coseno hiperbólico al cuadrado de u menos el seno hiperbólico cuadrado de u es 1. ¿Sí? Esto es un recordatorio de cálculo 2 y si no se acuerdan, ejercicio, probarlo. ¿Sí? Nada más tienen que elevar estas dos expresiones al cuadrado y restarle la segunda a la primera. Muy bien. Y entonces, a ver, estas dos expresiones cumplen esta relación y se parece mucho a la que nosotros teníamos acá, ¿no? R cuadrada menos Z cuadrada igual a 1. Pues aquí tenemos algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrada es igual a 1. Además, la primera cosa siempre es mayor o igual que 0, que era otra de las condiciones que nosotros necesitábamos. Ah, pues segura, estas son las dos funciones que estamos buscando. Muy bien, entonces pues hacemos la función r de u va a ser igual a coseno hiperbólico de u y z de u va a ser igual a seno hiperbólico de u. Y estas dos funciones cumplen las dos condiciones que nosotros necesitábamos. Entonces regresamos a nuestra función chafísima que habíamos escrito aquí, que no era realmente una función, y vamos a mejorarla. Entonces, nuestra parametrización, la voy a poner aquí nada más como para acordarnos, nuestra parametrización va a tener dos variables. La primera variable es esta teta que ya teníamos, entonces voy a poner aquí, phi, que esta sí es la buena, phi, va a ir de 0,2 pi, que es donde corre la teta, cruz r, bueno, podría ser al revés, de r cruz 0,2 pi, luego vemos qué sucede cuando invertimos el orden, ahorita no es muy importante, y el codominio pues va a ser r3. Entonces, phi de teta, coma, u, ¿quién sería? Pues la formulita me decía r coseno de teta, pero ¿quién era r? Era el coseno hiperbólico de u por coseno de teta. Luego tenemos r seno de teta, pero r era coseno hiperbólico de u por seno de teta. Y por último, en vez de z ponemos seno hiperbólico de u. Muy bien. Y pues esta de aquí sería la ecuación paramétrica del hiperboloide. Noten que se parece muchísimo a las coordenadas esféricas, ¿sí? A la parametrización de la esfera. Muy bien, pues ejercicio, va a aparecer por ahí un ejercicio respecto a esta superficie de calcular la ecuación del plano tangente en el quiz correspondiente a esta clase. Ok, pues aquí le paramos y la siguiente clase vemos ya cómo calcular áreas de superficies parametrizadas y luego veremos cómo integrar sobre superficies parametrizadas. Eso es todo, espero que estén muy bien, cuídense y pórtense bien, no salgan de su casa. Nos estamos viendo. Hasta luego.